Doctora Lorena, compañeros, bueno, yo les voy a hablar acerca del paper, el cual yo analicé e hice el estudio, ¿no? El tema, bueno, para hacer recordar un poco, el título era Interpolate Binary Search o búsqueda binaria interpolada, ¿no? Que era un nuevo algoritmo que mezclaba la búsqueda binaria junto con la búsqueda interpolada para generar un nuevo algoritmo que permita realizar búsquedas sobre eh, datasets o arreglos, ¿no? De tamaños medianos y grandes, ¿no? Entonces, para recordarnos un poco, el propósito de este algoritmo, bueno, ahí como se puede ver, era que, como se denomina, ¿no? IBS o el algoritmo IBS fue diseñado para ejecutarse de forma efectiva, tanto en conjuntos de datos ordenados como en una distribución uniforme como una no uniforme, ¿no? Es decir, la idea es tener un conjunto que nos permita realizar una búsqueda, ¿no? Dentro de un dataset de números en este caso, ¿no? Y como les decía, este tipo de búsqueda combina los principios de la búsqueda binaria y la búsqueda de interpolación de una manera eficiente, ¿no? Tomando en cuenta o las características más importantes que brinda cada uno de estos algoritmos. Eh, También esta búsqueda utiliza la técnica divide y vencerás y el tiempo de ejecución también de este algoritmo o la complejidad nos decía que es o logaritmo de 2 logaritmo de 2 a de n, ¿no? Es decir, es realmente un poco más, se va a ver que es un poco más eficiente que la búsqueda binaria y también hace también referencia a la búsqueda adaptativa, ¿no? Que es otro tipo de búsqueda muy parecida a la búsqueda binaria. Sin embargo, vamos a ver ahí que hay algunas diferencias en cuanto al rendimiento más que nada, ¿no? Y podemos ver que finalmente la complejidad de este algoritmo o de la búsqueda binaria interpolada va a ser logaritmo de 2 a la n, ¿no? Entonces, perdón, logaritmo de 2 de n. Entonces, ese sería en el peor de los casos también dentro de una búsqueda en una distribución no uniforme, ¿no? Y que vendría a ser muy semejante a lo que hace la búsqueda binaria. Entonces, básicamente la intención de esta búsqueda o de este algoritmo es mostrarnos que la búsqueda binaria interpolada sí va a ser un poco más eficiente que la búsqueda binaria o, o la búsqueda por interpolación o adaptativa, ¿no? Es decir, lo que se quiere demostrar es que eh, si se juntan dos algoritmos, en este caso la búsqueda binaria y la búsqueda por interpolación, si se junta y se toma lo mejor de estos dos algoritmos, el resultado va a ser un algoritmo mucho más eficiente que si se tomara por separado cada uno de ellos, ¿no? Entonces, básicamente esta era la idea eh, inicial, ¿no? Aquí podemos ver el algoritmo el, que nos presentaba el paper. Aquí se muestra básicamente cómo está definido el algoritmo y ahí podemos darnos cuenta que él básicamente toma, ¿no? En la primera parte va a tomar la característica de la búsqueda binaria, ¿no? Que lo que le interesa es tomar la mitad del arreglo y desde ahí ir haciendo las búsquedas, ¿no? Según si el elemento buscado es mayor o menor, ¿no? Y finalmente toma la búsqueda interpolada, es decir, cuando él eh, va obteniendo estos conjuntos de datos según el número que se está buscando, él, 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 él se,
él busca, ¿no? Dentro de este conjunto y junta estos números para que la búsqueda sea más precisa, ¿no? Y no se tenga que recorrer más espacio del que se debería, ¿no? Si solamente se utilizara la búsqueda binaria. Entonces, bueno, aquí teníamos también un ejemplo que nos muestra, ¿no? Por ejemplo, se tenía un dataset. En este caso solo es un arreglo de 34 números en una distribución uniforme y ahí se puede ir viendo, ¿no? Que si, por ejemplo, X vendría a ser el número que se está buscando, el arreglo es de 34, bueno, en realidad este caso sería 35, porque se parte desde cero. A la izquierda se va a tener el número o el elemento inicial, que sería cero, el index, y a la derecha sería el último número, ¿no? Es decir, se tiene una delimitación del arreglo para saber exactamente cuántos son los elementos que dispone y X sería el número que se va a buscar, ¿no? Entonces, eso es lo que ya habíamos visto y ahí el algoritmo va haciendo sus iteraciones hasta que finalmente él encuentra, ¿no? el número que se busca, tomando en cuenta el índice donde se encuentra el número a buscar, ¿no? En este caso, si nosotros podemos ver, el número que se estaba buscando es el 12.192 y como resultado tenemos o nos devuelve el número 4, que vendría a ser el número del índice donde se encuentra el número a buscar, ¿no? Si nosotros vemos en esta tablita, aquí vamos a tener que el número que se estaba buscando se encuentra en la posición 4 de nuestro arreglo, ¿no? Que vendría a ser el 12.192. Entonces, básicamente esa sería la manera como trabaja, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar acerca eh, de los resultados que se obtuvo al realizar el experimento, ¿no? De este paper. Bueno, los resultados y la comparación experimental que nos mostraba el paper, en primer lugar se tenía que estas características o las características de implementación original, ¿no? En el paper se mencionaba que el código, bueno, que se desarrolló el algoritmo estaba eh, hecho en C++, ¿no? Utilizaba una arquitectura de NetBeans, el IDE de NetBeans 8.0.2 y el compilador es Cwin, ¿no? El que usaba para realizar la ejecución de este código en C++. El equipo que se utilizó era una CPU Intel Core i7 de 2.1 GHz con 6 GB de memoria RAM, DDR3 y un sistema y sobre el sistema Windows, ¿no? No especificaba realmente cuál era la versión del Windows, pero se sabe que se utilizó sobre Windows, ¿no? Y para la generación de los datos, en este caso de los arreglos de todos los datasets que se obtuvieron o que se probaron, nos decía que se utilizó la librería estándar C++11, que es una librería que permite hacer una generación de números, ¿no? De datasets. Ahora, como nosotros no podíamos cumplir con este mismo ambiente para generar nuestra experimentación, sí colocamos lo que utilizamos, ¿no? En este caso, el ambiente o las características de la implementación para la verificación, se usó Python en JupyterLab. También la máquina que se utilizó fue una CPU Intel Core i7, 5, perdón, de 2.7 GHz, 16 GB de RAM, de DDR4 y sobre el sistema Windows 10, ¿no? Para la generación de los datos utilizamos una herramienta en línea que se denomina Random Vector Generator, que es el que nos permite de igual manera generar los datasets de los números aleatoriamente, ¿no? Entonces ese fue el punto para tener, digamos, una idea de las diferencias que se tienen, ¿no? Pero sin embargo,
más adelante vamos a ver los resultados que se obtuvieron de acuerdo a uno de los ejemplos que tenemos en el paper que nos da, ¿no? Bueno, aquí están el código que se hizo la implementación en Python. En este caso tenemos primero la función del IBS, que vendría a ser nuestro algoritmo, que es el principal de este estudio. También está para realizar la comparación entre la búsqueda binaria, que sería el código del algoritmo de la búsqueda binaria. Y tenemos también la búsqueda adaptativa, que son los tres algoritmos que se hace la comparación dentro del estudio de en este paper, ¿no? Entonces aquí está el algoritmo de la búsqueda adaptativa. Muy bien, aquí vamos a analizar uno de los casos, ¿no?, que se tiene. Por ejemplo, aquí nos está mostrando 4 algoritmos básicamente, ¿no? La búsqueda por interpolación, la búsqueda binaria, la búsqueda adaptativa y el IBS, que sería la búsqueda del caso de estudio, ¿no? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, esta gráfica nos muestra los resultados que se obtuvieron dentro del ambiente inicial original, ¿no?, que nos planteaba el paper. Y acá nosotros tenemos los resultados obtenidos en el ambiente propuesto, ¿no?, o indicado que era la alternativa para hacer nuestra experimentación. Como podemos ver ahí, en primer lugar, por ejemplo, hicimos algunas pruebas, ¿no? En este caso, la primera que se hizo fue con un arreglo de tamaño de 50,000 elementos, los 50,000 números, ¿no? Que tenían una distribución normal, ¿no?, de números. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros hacemos la comparación, ¿no? En este caso vendría a ser dentro de este rango, porque nosotros tenemos 50,000 elementos, vendrían a ser dentro de esta línea, ¿no?, de aquí. Si nosotros vemos en el estudio que se hace, nos dice que el tiempo de ejecución para obtener, digamos, o encontrar el número, ¿no?, utilizando el IBS, más o menos nos vendría a dar como casi unos 260, 270 milisegundos para la búsqueda IBS, que es el caso de estudio. Para la búsqueda adaptativa sube un poco más, ¿no? El tiempo de ejecución vendría a ser como unos 310, 320 milisegundos. Y para la búsqueda binaria sube un poco más el tiempo, ¿no? En el caso estudiado sería más o menos unos 360, 370 milisegundos. Ahora, si nosotros hacemos relación con los datos que se obtuvo, ¿no?, en nuestra experimentación, no se obtienen, digamos, tal vez en el mismo rango el tiempo de ejecución, ¿no?, tal vez por las características de la máquina o tal vez por el lenguaje donde se implementó, ¿no?, estos algoritmos. Pero sí nos da una idea, por ejemplo, de que a pesar de que no se obtienen tal vez dentro del mismo rango de los tiempos de ejecución, pero sí se puede mirar que, por ejemplo, para el IBS, digamos, en nuestro caso fue de 0.1 milisegundos. Para la búsqueda adaptativa, 0.3 milisegundos y para la búsqueda binaria, 0.7. Aunque no, como les decía, ¿no?, aunque no está dentro del mismo rango, pero sí nos damos cuenta de que, por ejemplo, la búsqueda IBS se demora menos que la búsqueda adaptativa. Y la búsqueda adaptativa a su vez es mucho más rápida que la búsqueda binaria, que coincide prácticamente con este diagrama, ¿no?, con esta gráfica obtenida del trabajo, ¿no? Aunque no tenemos, digamos, el mismo rango de ejecución, pero sí nos podemos dar cuenta que en la práctica la idea es demostrar, ¿no?, que el IBS va a ser, su tiempo de ejecución va a ser menor, trabajando dentro de estos tamaños de arreglos, ¿no?
Si vemos, por ejemplo, el segundo caso, ¿no? Cuando tengo 100,000, en mi tamaño de la regla es 100,000, ¿no? De igual manera, nos podemos dar cuenta que sube un poco, no se va a coincidir también con el rango de los tiempos de ejecución del estudio, pero sí podemos darnos cuenta que a pesar de que, por ejemplo, el IBS sube un poquito, ¿no? De 0.2 milisegundos, nos seguimos dando cuenta que IBS va a seguir siendo más rápido, ¿no? Que la búsqueda adaptativa, y a su vez la búsqueda adaptativa va a ser más rápida que la búsqueda binaria, ¿no? Y eso es lo que se puede seguir viendo si seguimos la gráfica, ¿no? Por ejemplo, vendríamos a esta parte, ¿no? Nos seguimos dando cuenta de eso. Y así para los otros casos que se obtuvieron, ¿no? Por ejemplo, para 150,000 elementos yo tengo que mi tiempo de ejecución va casi a mantenerse igual y a su vez el IBS va a ser menor en su tiempo de ejecución, tanto que la búsqueda adaptativa y la búsqueda binaria. Incluso vemos que la búsqueda binaria sí se va a seguir elevando su tiempo de ejecución. La búsqueda adaptativa en algunos casos va igual a subir, pero no es tanto, ¿no? Y sin embargo, la búsqueda IBS o búsqueda binaria por interpolación se va a ir manteniendo también en su tiempo de ejecución, ¿no? De aquí podemos seguir viendo, ¿no? Para 200,000 elementos de mi arreglo, la búsqueda IBS va a subir un poquito más, pero siempre la tendencia va a ser que mi algoritmo, en este caso el algoritmo que se está proponiendo en este trabajo, va a trabajar mejor a su vez que los otros dos, ¿no? Que se hace la comparación, tanto la búsqueda binaria como la búsqueda adaptativa, ¿no? Aquí para 250,000 vemos que la búsqueda binaria sigue subiendo, la búsqueda adaptativa se mantiene un poco, y en realidad la búsqueda IBS va a seguir tal vez manteniendo, ¿no? Y para 300,000, que es el rango que más grande o mi dataset de más gran tamaño que se tenía aquí, ¿no? Entonces, de estos ejemplos y de estas experimentaciones que se pudo hacer, nos damos cuenta de que en realidad el experimento o los casos que se tienen en este trabajo son válidos, ¿no? Y se puede comprobar de esa manera. Como les decía, tal vez no se obtiene dentro del mismo rango por las características mismas de la máquina, del lenguaje de programación y todo, que no son los mismos, no es del mismo ambiente, pero la idea es entender, ¿no? Que este algoritmo propuesto sí representa una mejora, ¿no? En los tiempos de ejecución para realizar búsquedas dentro de arreglos de tamaños grandes, ¿no? Entonces, sí podemos, digamos, llegar a la conclusión de que el trabajo muestra eh, o se puede demostrar, ¿no? Que el trabajo está enfocado a mostrar que esa búsqueda IDS trabaja mucho más rápido que otros algoritmos de búsquedas, ¿no? Muy bien, eso sería la parte de la experimentación. Solamente quisiera mostrar al final el, eh, cómo nosotros hicimos la implementación, ¿no? Aquí está mi Python, mi Jupyter Lab. Entonces aquí está mi código que se generó, ¿no? Que se hizo la implementación. Como ustedes vieron antes, el trabajo estaba, eh, el paper, mejor dicho, estaba mostrando los algoritmos en C++. Entonces lo que nosotros hicimos fue transformarlos a código de Python, ¿no? Entonces aquí está mi algoritmo IDS, mi algoritmo de la búsqueda binaria y mi algoritmo de la búsqueda adaptativa, ¿no? Esos son
los tres algoritmos que se hizo la, la comparación, ¿no? Aquí tengo una función que me permite hacer la lectura de los archivos, ¿no? Los archivos yo los había generado acá, ¿no? Estos son mis datasets, aquí están con el tamaño que tienen. Entonces, básicamente son archivos de texto donde están toda mi información, ¿no? Entonces, lo que hacemos es leer estos archivos y llevarlos hasta un arreglo, ¿no? Transformar todo este conjunto de datos en números, ¿no? Y finalmente aquí leemos el archivo, obtenemos los datos y realizamos la búsqueda, ¿no? Y generamos con eh, un contador de tiempo, ¿no? Para saber exactamente el tiempo en que se ejecuta cada uno de estos algoritmos, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar tenemos un EBS, cuando yo tenía 250,000 elementos, cuánto demora, ¿no? En este caso son casi los mismos resultados que habíamos mostrado antes, ¿no? Entonces siempre vamos a ver que la búsqueda IBS va a demorar menos que la búsqueda adaptativa y a su vez la búsqueda adaptativa demora menos todavía, se demora un poquito menos que la búsqueda binaria, ¿no? Que en este caso es los algoritmos que se tienen, ¿no? Entonces básicamente sería eso. Creo que con esto hemos podido demostrar en parte o experimentar en parte el paper que se había propuesto, ¿no? Eso sería todo, compañeros, doctora Lorena, y espero que pueda haber sido de una buena explicación este trabajo, ¿no? Muchas gracias.